Le damos la bienvenida al doctor Carlos Zuluaga, médico veterinario desde el año 1990. Ha tenido la oportunidad de participar en grandes compañías de talla nacional e internacional y hoy viene a iluminarnos con todo su conocimiento. De verdad, doctor Carlos, muchas gracias por estar aquí. Desde Italcol le digo, como siempre que se lo he dicho, estamos con los mejores, así que usted está aquí porque consideramos que es el mejor. Muchas gracias y bienvenido a este webinar. Con todo, el auditorio es suyo. Fabio, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Italcol por la invitación que nos hace para compartir un poco de la experiencia que ya llevamos trasegando 30 años con estos caribajitos. Al doctor Hugo Balaguer, muchas gracias por su invitación. Y como dice Fabio, pues hemos trasegado bastante en este mundo de la porcicultura. 30 años ya, hemos trabajado con empresas como Alimentos Cárnicos, donde estuve por 9 años, ahí en toda la parte de sanidad. Luego ya empecé mi incursión en todo el tema de biológicos con Boehringer. Luego en mi época se llamaba Pfizer, ahora ya cambian todas estas multinacionales, ya es Zoetis, ahí pasé un tiempo corto. Luego en Schering-Plough, Intermed MSD, estuve vinculado con esta multinacional durante 9 años. Tomé otros rumbos, fui a Nutrisan, Distrago Alura, probé mi Cargill por 3 años y ahora vengo con Betty Plus. Ya vamos para 8 meses de estar con la compañía y como director técnico nacional de biológicos de porcicultura. Y como dicen, buen hijo vuelve a casa, pues Betty Plus en este momento es el distribuidor exclusivo de todos los biológicos de MSD. Entonces, digamos que ya tenemos un recorrido, ya tenemos un conocimiento sobre toda la calidad y los resultados que se obtienen con estos biológicos. Entonces, Fabio, como repito, muchas gracias a Italcol por la oportunidad. La idea es hacer algo muy práctico. No voy a entrar a hacer cosas muy profundas sobre la enfermedad, porque ya de esto sabemos bastante, conocemos muchas cosas. Lo que le voy a mostrar acá es lo que hemos venido haciendo durante este último tiempo con Betty Plus y MSD, donde estamos fortaleciendo mucho el tema de diagnóstico. Y es muy claro, y ese... Espérate que no... Ahí sí, ya pasamos. Vamos, como les decía, vamos a hablar del complejo respiratorio porcino, los programas y las soluciones que estamos ofreciendo desde Betty Plus y MSD. Esta es la agenda que tenemos, pues te contamos con 2 horas para hablar. Yo creo que la presentación estará más o menos de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, ya el resto es para que hagamos un conversatorio. Vamos a hablar un poco de las generalidades de porcicultura, vamos a hablar de bioseguridad, el costo que implican definitivamente las enfermedades porcinas, y ahí sí nos vamos a introducir muy brevemente, como les decía, en cada una de estas enfermedades y cómo las estamos controlando en nuestro medio. Y al final les vamos a hablar de un programa que viene implementando MSD y Betty Plus, que es Respic, el cual ya lleva muchos años, inclusive cuando yo laboré directamente con MSD, se empezó a generar y a tener una cantidad de datos que nos permiten tener una visual mucho más clara de lo que nos está pasando en las granjas. Entonces, la dinámica, ¿hacemos las preguntas al final o quieren que estemos haciendo preguntas directamente? ¿Cómo lo han manejado, Fabio? ¿Cómo quieren que lo manejemos? Al final, doctor Carlos. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, el contexto hoy de la porcicultura, sabemos que este COVID-19 pues, nos ha golpeado bastante fuerte, pero seguimos, digamos, que en la industria que es. Tenemos crecimientos permanentes, tenemos permanentemente crecimientos que nos permiten en un momento dado tener tranquilidad de que vamos a generar y lo que estamos produciendo es proteína de origen animal para consumo humano. Colombia, pues me voy a referir más a Colombia porque desde acá es el centro, sé que hay gente de otras partes del continente, pero digamos que los datos nos vamos a referir más a todo el tema de Colombia. Ya digamos que
para este año esperamos estar por encima de los 5 millones de cerdos sacrificados y es una industria que, como les decía, venimos creciendo. Entre el 2018 y 2019 crecimos un 8.8%. Tipos de transmisión. Lo nombro acá porque durante toda la charla vamos a estar hablando de esto porque esta es una parte clave en el control de las enfermedades que tenemos hoy en Colombia. El tipo de transmisión vertical es la que nos pasa la hembra hacia el lechón. Y desafortunadamente, el tipo de placentación que tiene la cerda, que tenemos 7 capas diferentes, nos deja pasar virus, nos deja pasar bacterias, pero no nos da ninguna inmunidad, solo hasta que el animal tiene acceso al calostro. Entonces es muy clave saber la reposición que yo estoy manejando en mi granja. Cuando tenemos reposiciones de más del 55%, vamos a tener una disparidad en la inmunidad. Sobre todo, vamos a tener muchas más primerizas, las cuales van a tener menos inmunidad y se va a generar la transmisión horizontal dentro de los lechones. O sea, lechón contra lechón, hocico contra hocico. Y tenemos que tener mucha claridad en el plan sanitario que estamos manejando en las hembras de reemplazo. Entonces, son dos términos que vamos a utilizar mucho, transmisión vertical y transmisión horizontal. La cadena de infección en todos los sistemas de producción porcino tenemos que tenerlo muy claro, que el nivel 0 es de dónde viene el origen de mis cerdas de reemplazo. Tenemos que conocer muy bien mi proveedor de genética. Desafortunadamente, hay en el medio gente que se cree genetista y están sacando al mercado animales sin tener en cuenta su sanidad directamente, inclusive con ventas de semen que nos van a generar infecciones muy efectivas en muchas de las granjas que son negativas a ciertos gérmenes que podemos estar transmitiendo con el semen, como lo vamos a ver más adelante. El porcentaje de reposición, como les decía, es fundamental. Sabemos que en granjas donde cuando nos empezamos a pasar del 55% de reposición, vamos a tener problemas que están asociados a la inmunidad. Ejemplo, enfermedad de Glasser es una de las que se nos empieza a generar mayor problemática. Muchas granjas desafortunadamente ahora no cuentan con cuarentena. Afortunadamente ya venimos con muchas granjas que vienen manejando su propio centro de multiplicación cerrado. Eso genera una inmunidad mucho más cerrada de hato y nos permite controlar mucho más estas enfermedades. Tener muy en cuenta todo el tema de aclimatación de las hembras de reemplazo es fundamental en un programa de control del complejo respiratorio porcino. Lo que les decía, transmisión de las madres a los lechones. Ahí es donde tenemos en el hato reproductor, empezamos a tener las mayores dificultades cuando tenemos infecciones en el pie de cría. Nos van a transmitir estas enfermedades y muchos lechones van a nacer ya virémicos, o sea, van a nacer ya enfermos y vamos a ir ya tardes con las vacunas. Entonces, ahí es donde nos toca hacer unos planes diferentes para cada granja. Cada granja es un mundo aparte. Y cuando pasamos al precebo, pues ya empezamos con la transmisión horizontal. Animales con muy baja inmunidad, normalmente animales de hembras primerizas y animales con inmunidad que ya se está perdiendo de hembras muy adultas. Entonces es siempre muy clave mantener ese nivel de producción y ese nivel de hembras de primer parto, segundo, tercero, cuarto, tenerlo muy equilibrado. Lo mismo nos pasa en la ceba, con la transmisión horizontal, donde los infectados nos van a transmitir a los sanos. Ahí es clave la proximidad de granjas. Tenemos ejemplos de problemáticas donde se ha generado PIRS en granjas de ceba, pero cuando vamos a la granja de cría vemos que la granja es negativa. Ahí nos está mostrando una efectividad en la transmisión de tipo horizontal, de ceba a ceba y la cercanía de acuerdo a las granjas que tengo. Y todo esto se enmarca en un tema bien importante, que lo voy a tocar muy someramente, pero es también para un seminario, es para hablar una semana completa, que es el tema de bioseguridad. Ahí tenemos 3 conceptos, que es bioexclusión, biocontención y biomanejo. Entonces es muy importante saber yo dónde estoy ubicado, cuáles son mis vecinos, cuál es la posibilidad de transmisión que tengo yo de granja a granja y realmente si la dispersión geográfica a mí me permite empezar a plantear programas de erradicación. Entonces, esta cadena de infección siempre hay que tenerla muy, muy clara.
¿Sabemos cuánto cuesta realmente esta mortalidad? No es el caso de hoy, pero es PED, ¿sí? Es coronavirus, en este caso un coronavirus entérico. Yo hablaba con un amigo en estos días y le decía, yo creo que el 90% de las personas cuando hablaron de coronavirus y que salieron a comprar papel higiénico eran porcicultores, porque yo creo que asociaron inmediatamente a coronavirus y PED y diarrea. Entonces, lo único que nos explicábamos era, oiga, ¿por qué están comprando papel higiénico para un coronavirus que es respiratorio? Yo creo que el 90% fueron porcicultores cuando vivieron ya estos temas de PED. Bioseguridad, bien clave. Tengo que tener 3 conceptos. Bioexclusión, es prevenir que la gente me entre. Si yo ya por alguna razón, ya ese agente me entró a mi granja, en un ejemplo que tenemos hoy, que es Pierce, yo tengo que hacer biocontención, prevenir que ese agente salga. Si son empresas que tienen diferentes granjas, pues yo tengo que evitar que ese Pierce se me mueva y tengo que hacer biocontención para que no salga de mi granja. Pero hay un nuevo concepto que es el biomanejo y es evitar la diseminación ya dentro de la población. Podemos hacer un trabajo muy eficiente, trabajando mucho el tema de lavado, de aseo, desinfección, para evitar la diseminación de los problemas dentro de la propia granja. Bioseguridad es conciencia. ¿Me están escuchando bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Perfecto. Muy bien, doctor Carlos Eduardo. La conciencia tiene que arrancar por el propietario. Las grandes empresas tienen muy claro el tema de bioseguridad, lo cuidan, lo manejan, pero desafortunadamente entre el mediano y pequeño productor todavía tenemos muchas falencias en bioseguridad. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y esto es lo que a veces vemos en granja. Vemos al propietario que fue a la plaza a vender cerdos, a mercadear, y lo vemos con su ropa, no se cambió, no se puso overol, no se puso botas. Yo, dentro de esta experiencia que tenemos ya, yo cuando llego a una granja y me dicen, no, entre con esa ropa, yo le digo, qué pena, pero eso no se puede. O sea, definitivamente tenemos que partir por esas cosas mínimas. No necesariamente tiene que haber ducha en una granja. Se puede hacer un ingreso seco a la porcícola y tener esto. Pero si el propietario no genera esa conciencia de bioseguridad, estamos graves. Hoy en día, miren la conectividad que tenemos, más de 3.200 aeropuertos, y en este momento son todo eso que vemos ahí, son vuelos que se están generando entre los continentes. Entonces sabemos que por ahí pueden entrar muchos de los gérmenes. Se nos ha olvidado un poco el tema de la fiebre porcina africana, pues el PED, ¿no? el PED y el COVID-19 nos ha hecho olvidar un poco de esto, pero tengamos en cuenta que tenemos ese germen en otros países y tenemos que evitar. Y esto solo se logra con una buena bioseguridad. Miremos la conciencia, lo que es la conciencia de la bioseguridad. Esto pasó en el 2018 y esto fue en el aeropuerto de Atlanta, donde una persona que viajó de Ecuador llevó una cabeza de cerdo, ¿sí? Estaba bien rostizadita, estaba bien bonita. El perrito está que le pega el jalón a esa oreja, pero este es el problema, que a veces la gente no sabe y no conoce cuál es el tema de bioseguridad. El COVID-19 nos ha llevado a eso, a entender mucho qué es la bioseguridad. Yo creo que ya muchos de nosotros trabajamos ese término en nuestras casas, evitando la transmisión de estos gérmenes. Tenemos muchas formas de que se nos transmitan las enfermedades en granjas. Sabemos que pueden entrar por el aire, la mortalidad. Bien crítico, los camiones. Es muy importante el manejo y tener centros de lavado y desinfección de camiones. Se habla casi que del 60-70% de las enfermedades entran en 4 ruedas. Muchas de las genéticas ya sabemos que las 4 patas están bien cuidadas, pero desafortunadamente los camiones nos generan este tipo de problemática que nos pueden transmitir mucho más fácil. Y insisto mucho, semen. Hay todavía mucho productor que se cree genetista y vende semen, sabiendo que con ese semen, si son positivos a PIRS, pues van a estar transmitiendo efectivamente esta enfermedad.
Entonces siempre tenemos que revisar cada uno de los puntos por donde nos puede ingresar una enfermedad. Entonces, bioseguridad, resumiendo aquí en esta parte, es todo lo que usted y yo podemos hacer para evitar que entre o salga o diseminemos una enfermedad en una granja. Es un compromiso de vida y eso es lo que tenemos que tener claro. Ahorita este COVID-19 nos ha enseñado mucho a eso, a cuidar nuestra gente, a cuidar nuestras personas, a cuidar nuestra familia. Se nos ha olvidado un poco el tema de peste porcina africana. Este tema pasó como a un segundo plano con el COVID, pero como vemos ahí en la transmisión que podemos generar entre aeropuertos, es muy efectiva. Puede llegar un virus en menos de 12 días, puede estar llegando tranquilamente, de 12 horas, puede estar llegando de un continente a otro. Y ese llamado de atención es para todos. Ojo con el tema de las materias primas, los ingredientes. Sabemos que en algunos casos la vitamina D puede estar contaminada con PET. Sabemos que hay otros ingredientes que pueden tener contaminación que pueden llegar desde las materias primas. Ahora sí vamos a empezar a entrar en el tema claramente de lo que es el complejo respiratorio porcino. Casi siempre vemos la punta del iceberg. Vemos un problema de policerositis. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de ella. Vemos problemas entéricos de salmonela o vemos estos problemas respiratorios y no encontramos qué es lo que está pasando. Entonces casi siempre nos vamos, digamos que al tema de qué otros gérmenes tengo. Sí, es claro, muchas veces puedo tener PIRS y me inestabiliza completamente la granja. O puedo tener circovirus, puedo tener que todas las granjas tienen circovirus, puedo tener influenza o puedo tener micoplasma. Son gérmenes que están completamente presentes en todas las granjas que tenemos en nuestro medio. Y lo que he repetido, inmunidad del pie de cría, ¿cuántos anticuerpos maternos tengo? ¿Los estamos midiendo? ¿Los estamos evaluando? Ese porcentaje de reposición hasta dónde está llegando y si estoy manejando una buena aclimatación de reemplazos. Si tengo mi cuarentena o las estoy entrando directamente a granja para poder hacer la aclimatación. Y ya empezamos a tocar todos los temas que tienen que ver con el manejo. ¿Qué vacío sanitario? Desafortunadamente, cada vez estamos teniendo menos vacío sanitario en las granjas. Las estamos presionando cada vez a producir más. Calidad del agua. ¿Tenemos buena calidad del agua? ¿O por el agua nos están entrando salmonela? ¿O por el agua nos puede estar entrando gérmenes como el PET? ¿Cómo estoy en mi trabajo de limpieza y desinfección de las instalaciones? ¿Les estoy dando un trato bien interesante que me esté cortando todas estas enfermedades? ¿Tengo un buen control de roedores? ¿Cómo está mi programa de vacunación? ¿Mi programa de medicación? Tanto en los lechones, pie de cría, como en la ceba. ¿Ese flujo de animales es unidireccional o estoy todavía dejando animales? Uno ve en este momento que hay granjas donde el flujo de animales todavía permanecen, animales que deberían de estar hace mucho tiempo enterrados, los mantienen en las líneas de producción. Esos animales son diseminadores completos de enfermedades. Las instalaciones, estoy mejorando mi medio ambiente, mi ventilación, el manejo, la humedad relativa, cómo lo estoy llevando, cuánta densidad estoy teniendo. Lógicamente ahora con el atrancón que hemos tenido, mucha gente, la densidad se ha subido. Sin embargo, ya uno ve un poco más de optimismo en el productor, vemos que está subiendo el precio, vemos que están mejorando muchas cosas realmente en esta coyuntura del COVID-19. Y Talcol sabe bastante de nutrición, es un tema que se los dejo a los que saben de eso. Y ojo con las micotoxinas, sabemos que muchos problemas a veces que no encontramos una respuesta ya han desaparecido porque se fueron con las micotoxinas, se fueron con el alimento y nos generan problemáticas bastante grandes. Bueno, hasta aquí la introducción. Ahora sí vamos a hablar realmente de lo que es el complejo respiratorio porcino. Si ustedes entran a Google y ponen PRDC, les sale más de 1 millón y punto de referencias, de artículos hablando de circovirus, hablando de PIRS, hablando de influenza micoplasma, que son los gérmenes que son primarios. Sin embargo, yo no considero en el tema del complejo respiratorio porcino cuáles son primarios o secundarios. Podemos tener
APP que puede estar generando una afección primaria sin tener PIRS, sin tener circovirus, sin tener otros gérmenes. Lo mismo con el Haemophilus. Sabemos que Haemophilus es un germen que aprovecha al tema de inestabilidad, sobre todo cuando hay PIRS, pero también lo he encontrado en granjas solito. Haemophilus parasuis, que ya le cambiaron el nombre, Glasserella, definitivamente para mí sigue siendo un HP, porque los problemas que se generan en granjas son muy severos. Vamos a ver casos de Pasteurella multocida, de Bordetella, de Streptococcus suis, y donde hacemos, digamos, este diagnóstico diferencial. Y otros gérmenes que han venido ganando importancia, Actinobacillus suis y Salmonella sistémica. Hay que tener cuidado con esto porque se habla de vacunas de salmonela, pero hay que tener en cuenta si son vacunas sistémicas o si son vacunas entéricas. El problema más grande que tenemos nosotros en Colombia son las salmonelas entéricas. Entonces, hay que enfocarse más en ese problema. Muchos problemas de Salmonella cholera suis como tal no se observan mucho en campo. Esta es una correlación de las diferentes enfermedades de los animales y dónde se nos están presentando. Miremos que en lactancia no son muchas de las enfermedades porque ahí tenemos una protección de los anticuerpos maternos. Sin embargo, tenemos que tener claro de que estos anticuerpos maternos no son neutralizantes. No nos van a impedir que el animal se infecte contra cualquiera de estos gérmenes. En el momento en que se pierde esa inmunidad, cualquiera de estos gérmenes que tengamos en granja va a atacar. Entonces, es lo mismo que pasa con los biológicos, con las vacunas. No generan una inmunidad que sea neutralizante. Es un control y es una ayuda. Entonces, tenemos APP, puede empezar en la fase final del precebo. Pasteurella también en la fase final del precebo y toda la ceba. Micoplasma, yo lo considero más de la ceba que realmente del precebo. Haemophilus parasuis, ya llamada Glasserella parasuis, puedes así ataca muy fuerte en el precebo más que en la ceba. Sin embargo, en algunos casos donde hay mucha inestabilidad en la granja se puede dar presentaciones y problemas en la ceba. La Bordetella, como la Pasteurella, está presente y la tenemos en muchas granjas. Micoplasma y Orrinis. Ahorita vamos a ver un diagnóstico diferencial con este micoplasma porque nos genera unas policerositis completamente que no podemos diferenciar ni de Haemophilus ni de Streptococcus suis. El caso del Streptococcus suis se genera más por problemas de inmunidad y en el precebo se genera una problemática definitivamente asociada más a meningitis. Y ya los virus del PIRS, que puede desde el precebo hasta la ceba, el virus de influenza, el coronavirus y el circovirus PCV2. Dejo aquí abierto porque cada vez estamos hablando ya estamos hablando, inclusive, estamos hablando de unos parvovirus, que pueden generar también un tipo de problemática respiratoria. Entonces, esto es dinámico, esto se va presentando cada vez mucho más problemáticas y por eso hablamos de complejo respiratorio porcino, porque no es sencillo manejarlo. Tengamos en cuenta que cada enfermedad que tenemos en granja nos va a quitar plática del bolsillo. Mire, una enfermedad tan sencilla, tan simple como la sarna, ¿sí?, que nos puede generar pérdidas de $210 por cerda. Si hablamos de APP, mire lo que nos puede llegar una APP a llevar 15 días más al mercado. Señores, ¿esto cuánto nos vale? Esto nos vale demasiada plata. Mire micoplasma, no mata, porque mire que la mortalidad normalmente cuando es solo no genera unos porcentajes muy altos, pero nos puede llevar hasta 21 días más de duración de estos cerdos y la salida al mercado. Entonces, todo esto lo hemos ido llevando también a plata directamente. Vamos a tocar cada patógeno, como les decía, muy corto, muy resumido, muy a los puntos que más encontramos en granjas, y es lo siguiente. En el caso de micoplasma ioneumoniae, este germen nos va a atacar sobre todo es las cilias,
O sea, es un germen que primero no genera muy buena inmunidad debido a que él está prácticamente fuera del cerdo. Él está en las cilias. Entonces, lo que tenemos que tener claridad es que este micoplasma utiliza la proteína P65 y la proteína P97 para adherirse a esos cilios. Esto es bien importante porque los biológicos que utilicemos para combatir el micoplasma, lo ideal es que tengan este tipo de proteínas que en su momento de depuración como tal del micoplasma llegue realmente a generar una protección que nos permita que el micoplasma no se adhiera a las cilias. Ese micoplasma empieza a replicarse en las cilias y lo que nos genera es una ciliostasis, o sea, nos para completamente los cilios. Y lo que pasa ahí es esto. Esto es unas histopatologías. Aquí en la parte de arriba vemos lo que es un epitelio completamente normal del aparato mucociliar del cerdo. Y en la de abajo vemos en estos punticos el micoplasma y la ruptura completamente de los cilios. Este es el daño que hace realmente el micoplasma. Pasó una podadora por los cilios y permite que entren, como digo yo a la gente jocosamente, por ahí entran cocodrilos, por ahí entra todo lo que usted quiera. Entonces, ahí vienen las infecciones secundarias. Él actúa también sobre los macrófagos alveolares, inhibiendo su funcionamiento, nos disminuye la ganancia diaria, es una enfermedad crónica de lento desarrollo y por sí sola no genera altas mortalidades. Pero cuando se asocia a otros gérmenes, vamos a tener lesiones mucho más severas. Este es un pulmón completamente normal. Esto es lo que quisiéramos siempre tener en los buenos planes sanitarios. Lo que empezamos a encontrar es mucha disminución de esto que llamamos consolidación, se llama también hepatización. Cuando es solo micoplasma, tenemos este tipo de lesiones. Sin embargo, no podemos decir solo con esa observación que sea solo micoplasma el que esté ahí. Cuando vemos necropsias, cuando vemos esto mucho más amplio, cuando vemos lesiones que se nos van más al lóbulo ya diafragmático, ahí encontramos asociaciones, las verdaderas coinfecciones. Micoplasma con Pasteurella, micoplasma con Pierce, micoplasma con el mismo circovirus que nos puede generar lesiones mucho más severas. Lo clave es diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. Tenemos siempre que partir de un claro diagnóstico. Aquí buscamos el micoplasma por PCR y no lo encontramos en este tipo de casos. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar y a determinar, hicimos unas serologías longitudinales utilizando el kit de ELISA de IDEXX y sorpresa, mira lo que nos encontramos. Cogimos estos animales a semana 0 y no encontramos micoplasma. Aquí es bien importante y es lo siguiente. La serología es un diagnóstico indirecto, o sea, me está buscando un anticuerpo, no me está buscando el germen. Cuando yo hago PCR, sí estoy buscando el germen. En este caso estamos viendo unos niveles de anticuerpos supremamente altos. Estos mismos lechones, ¿sí?, que se sangraron en el día 0, se sangraron a semana 2, a semana 3, a semana 4, a semana 5 y continuamos. Vamos acá en semana 5 y miren la cantidad y el SP, ese título, en este caso inmunoglobulinas G, que tenemos de los anticuerpos. Entonces mi pregunta es, cuando están vacunando a día 7 y a día 21 contra micoplasma, ¿qué creen que está pasando con esto? Ahorita vamos a hablar un poco más del tema. Inclusive, granjas que están vacunando al día 21 con este nivel de anticuerpos, no todas las vacunas van a resistir y van a bloquear estos anticuerpos maternos. Entonces, este es un llamado a que siempre revisemos y siempre determinemos claramente cómo estamos de niveles de anticuerpos. Esto me lo hacen todos los días, esta pregunta, me dicen, Carlos, ¿trabajamos con una dosis o trabajamos con 2 dosis? Para mí es muy claro y es gracias a MSD que nos facilita, digamos, estas herramientas que nos permiten en un modo fácil determinar lo que voy a trabajar yo en granja.
Mi granja es estable a PIRS, mi granja es estable a influenza, mi granja es estable a circovirus. ¿Qué otros gérmenes tengo? Si yo tengo una granja que no es estable a ninguno de estos gérmenes y tengo problemas medioambientales, así tenga bajos retos de micoplasma, debo de trabajar con programas de 2 dosis, es mucho mejor. Sí, tengo alto reto de micoplasma, pero yo, ¿sí?, desconozco esos anticuerpos maternos, tengo que tratar de manejar con programas de 2 dosis. Realmente, cuando yo conozco mis anticuerpos maternos, puedo determinar si puedo hacer vacunaciones tempranas o no. Y ahí es donde voy yo a trabajar con programas de una sola dosis. ¿Cuál es el tema aquí? Aquí no me puedo equivocar. Cuando yo trabajo con una sola dosis y estoy trabajando con desconocimiento de los anticuerpos maternos, voy a estar generando bloqueos de estas vacunas. En este caso, con micoplasma, una de las soluciones que tenemos y que manejamos en Betiplus y MSD es la vacuna M+PAC. Tiene una gran ventaja bien importante esta M+PAC, y es que cuando se hace el proceso de depuración del antígeno, en este caso micoplasma, se preservan estas proteínas P65 y P97, que son las que permiten y hacen que no se pueda pegar el micoplasma a los cilios. Esta es la gran ventaja que tiene la vacuna M+PAC. Y hoy en día, en mi época no era igual, pero ya se logró un buen avance, se puede manejar en programas de 2 dosis o en programas de una sola dosis a partir de las 3 semanas de edad. Tiene un ayudante que es bien interesante, aceite en agua, que es Emunate, tiene una excelente respuesta inmune hasta 6 meses, o sea que estamos hablando de 24 meses de duración de la inmunidad. En algunos casos podemos trabajar el tema del circovirus y lo podemos trabajar con vacunas que realmente nos ayuden a romper la inmunidad materna y que nos generen protecciones hasta de 25 semanas en una sola dosis. Esto no lo generan todos los biológicos que hay en el mercado. En este caso, romper esta inmunidad materna, como vamos a ver en el siguiente caso de circovirosis, la Porcilis PCB nos puede generar esta inmunidad hasta 25 semanas y romper mucha de esta inmunidad. Eso es debido al antígeno como tal y al adyuvante que es el Exsolv. La protección, la duración de inmunidad no se generan, todas las vacunas tienen la misma duración de inmunidad. ¿Les parece conocida estas fotos? Creo que cuando uno ve este tipo de lesiones, siempre nos referimos a circovirus. Y seamos claros, es un error que estamos cometiendo. Lo que es el síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, que llamamos PDNS, son unas lesiones que se generan primarias en piel y en riñón. Estas lesiones que se generan ahí es el resultado de un complejo inmune por reacción de hipersensibilidad tipo 3, o sea, una reacción de antígeno-anticuerpo. Se hablan de patógenos como Pasteurella multocida, Staphylococcus cícicus, micoplasma, inclusive se habla de casos de micotoxinas como la fumonicina, que puede generar lesiones así a nivel de piel. Entonces, ojo con esto porque, no, ojo que hay problemas de circovirus, ojo que la vacuna no está funcionando. Este síndrome de dermatitis y nefropatía porcina no ha podido ser replicado. O sea, en investigaciones, en todas las experimentaciones que han hecho con circovirus, no lo han podido replicar estas lesiones. Ojo con ese término que hay que saberlo manejar y llevar. Estas fotos fueron cuando ingresó el circovirus a Colombia, en el 2006 más o menos, 2005, 2006 que tuvimos el circovirus en Colombia. Son unas neumonías intersticiales muy severas. Recientemente vi otras lesiones, las estuve buscando ahora, pero no las pude encontrar, muy similares. Y ahorita les voy a contar un poquito de ese caso, que era lo que estábamos viendo. Entonces, vuelvo y repito, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Si no tenemos claro qué es lo que tengo en granja, dónde se está moviendo, si no conozco mis anticuerpos de origen materno, cómo están,
Ojo con los planes de vacunales. Estamos hablando de que circovirus 3, que estamos hablando que el parvovirus, estamos hablando de otros gérmenes que torquetenovirus, estamos hablando de miles de cosas. Y yo creo que el problema que se está generando más en el medio es un tema de que las vacunas se están aplicando en el momento en que no son. Entonces, podemos hacer serologías, podemos hacer PCRs, podemos hacer histopatologías, podemos hacer PCRs cuantitativas, que es clave para el tema de circovirosis, ¿sí? Y esa detección del antígeno es clave. O sea, en ese caso necesitamos PCRs. Ya venimos, digamos que haciendo un trabajo bien importante del tipo de serologías, determinando, miren el mismo cuadro que hablábamos ahora, está en la misma granja, donde teníamos inmunidad de tipo de origen materno desde la semana 2 también para micoplasma. Hicimos el mismo chequeo para circovirus. Miren lo que estamos encontrando. Aquí en semana 0 solo encontramos inmunoglobulinas M, o sea que nos dice que ese animal me está naciendo infectado. Pero miren esta relación de anticuerpos, porque esta es solamente inmunoglobulina G, utilizando el ELISA de captura de INGESIM, y donde vemos estos niveles de anticuerpos. Miren la cantidad de anticuerpos y los homogéneos, o sea, todos los lechones prácticamente con una cantidad de anticuerpos supremamente alta. Primero, esto me dice que hay muy buen encalostramiento en granja, porque todos los animalitos que chequeamos acá, en este caso chequeamos 10 cerditos, lo mismo lo hicimos en forma longitudinal, semana 2, esos mismos animalitos se chequearon en semana 3, semana 4, semana 5, ahí vamos. Hoy en esta semana nos deben de llegar estos resultados. Miren estos anticuerpos de origen materno. O sea que estamos aplicando las vacunas con unos niveles supremamente altos de anticuerpos. Entonces, como les decía, no todas las vacunas son capaces de romper la inmunidad. Entonces, mucho cuidado con eso, que el cerdito no se siga riendo de nosotros, pensando que es que tenemos miles de problemas, miles de circunstancias. Sabemos que sí, que sanitariamente tenemos mucho más riesgo hoy, básicamente porque el síndrome reproductivo y respiratorio porcino viene ganando mucho terreno en Colombia. Aquí vale la cuña, el próximo viernes de 3 a 5 de la tarde, por eso no me voy a referir mucho a la enfermedad, voy a dejar más a los compañeros y los expertos que con ellos venimos trabajando mucho con la Universidad de Minnesota, con el doctor César Corso, con Julián Montoya, va a estar también la doctora María Antonia Rincón en representación del ICA, va a estar el doctor Mario Peña, vamos a hacer un conversatorio sobre PIRS solamente, sobre realmente qué es lo que nos está pasando. Eso lo vamos a hacer el viernes de 3 a 5. Ya yo creo que mucha gente conoce de esta convocatoria. Aquí simplemente les voy a dar unos pequeños tips, no me les voy a adelantar mucho porque es bien interesante. Es la enfermedad de mayor impacto en Estados Unidos, hasta 760 millones de pérdidas al año. Nos puede generar, y tenemos acá los dos virus, tenemos el que nos genera fallas reproductivas y tenemos el que no nos genera mucha falla reproductiva, pero sí unas epidemias respiratorias muy severas. Nos aumenta la mortalidad pre y post destete. En muchos casos empezamos a ver problemas de Glasser y cuando vamos al fondo vemos que el problema que tenemos es un PIRS o una influenza que están desbordadas. Simplemente unos tips para PIRS. Se puede detectar en la orina durante 14 días. O sea que cerdos que van en camiones y que son positivos a PIRS y que van hacia planta pueden estar excretando el virus en la orina. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones, que los camiones y el transporte de cerdos se puede generar en un momento dado en contraproducente. Podemos estar transmitiendo el virus y ahí es donde dice, ve, pero tan curioso, mi granja es negativa, pero nos volvimos positivos. Muy fácil por la orina, la transmisión. La saliva por 42 días. El semen, vuelvo y recalco mucho. Hay mucho productor que se cree genetista y que pues sacan animales y sacan semen y venden pie de cría y a veces no saben que son positivos a PIRS. Lo más grave es que a veces lo saben y lo siguen haciendo. Semen hasta 92 días después de la exposición al virus se elimina por semen. Por eso uno de los fundamentos y de los innegociables cuando hay PIRS es si tengo los machos positivos,
debo sacar esos machos de la granja y tengo que utilizar semen libre de PIRS. Promedio de 39 días en el semen. La viremia en forma muy rápida, hasta 12 horas después de la infección. O sea, un animal se infecta y en 12 horas ya tengo el virus en la sangre, ya tengo el virus moviéndose y yéndose a otros tejidos como tonsilas o como ganglios linfáticos, donde puede persistir por 100 a 165 días. Esta es la razón por la cual muchos programas de erradicación de PIRS fallan. Y muchas granjas fallan en esto porque el PIRS se va, se esconde, se mete en tonsilas, se mete en estos tejidos linfáticos y solamente cuando tengo problemas de estrés, de inmunidad, vuelve y sale. Hasta 165 días puede estar ahí. Genera viremias cortas de 7 a 21 días. Ese es un error que cometemos mucho, y es que empezamos a buscar el virus en sangre. Entonces, una cosa es yo hacer un ELISA, como les voy a mostrar enseguida, o hacer un PCR. Si yo hago un PCR, tengo 21 días para poder encontrar el virus en sangre. Entonces, nos enfocamos mucho en la sangre sabiendo que también lo podemos encontrar en otros tejidos. Y la persistencia de anticuerpos de 6 a 9 meses. Por eso a veces los longitudinales nos dan más información que un transversal. Y les voy a mostrar por qué. Bueno, esto es algo publicado en el 2015 por Colombia, donde nos decían que se evaluaron más de 757 predios en Colombia, 86 de ellos positivos, el 11.4%, y de 4.965 muestras, 214 fueron positivas, o sea, 4.3%. Y en Antioquia se chequearon 82 predios, de esos 82, 16 positivos, casi un 20% de predios positivos. Mi pregunta es, ¿hoy estaremos igual? Yo creo que hoy estamos muy por encima, porque desafortunadamente, inclusive granjas que no muestran síntomas reproductivos, pero sí muestran problemas en la línea de producción, piensa el productor que no es PIRS, y cuando hacemos los chequeos realmente encontramos que el PIRS está ahí. Este es un caso donde hicimos una serología longitudinal, vuelvo y insisto, cuando yo hago una AIDS o cuando yo hago una serología longitudinal, lo que estoy buscando es una forma indirecta, estoy buscando el anticuerpo, no estoy buscando el virus como tal. Entonces, miren, en semana 6 chequeamos y completamente negativos, en semana 9 completamente negativos, pero cuando nos fuimos a la línea de producción ya en Ceba, semana 12 todos los animales completamente positivos, todos. Y en semana 16 ya teníamos unos animales negativos y unos animales muy positivos. Eso me indica a mí que es una granja inestable para el tema de PIRS. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de yo no ir a aplicar vacunas en el momento en que el virus me esté pasando, que estemos llegando en una etapa donde el virus esté circulando y donde nos puedas estar generando estas viremias. ¿Qué hicimos en esa misma granja? Cogimos los animales en semana 1. Miren lo que encontramos también positivos a PIRS por ELISA AIDS X3, o sea que estamos detectando los anticuerpos, pero miren la gran variabilidad de títulos de 2 y títulos negativos. En semana 2, esos mismos lechones los chequeamos y miren, siguen siendo negativos los negativos y los positivos siguen siendo positivos. Entonces mi pregunta es, ¿estará el virus acá? ¿Serán anticuerpos maternos? ¿Qué me está pasando ya acá? ¿Qué estoy teniendo estos animales? Entonces el siguiente paso que vamos a hacer y digamos que estamos perfeccionando esas muestras es determinar dónde está el virus. Ya sabemos que hay contacto y como lo decía ahora, los anticuerpos pueden durar de 6, ¿sí? Hasta un año pueden durar tranquilamente los anticuerpos. Entonces cuando yo hago un transversal, yo no puedo saber exactamente esos anticuerpos cuando se produjeron. Cuando hago un longitudinal, cojo los mismos animales, esos mismos animalitos los voy chequeando, ya en el último chequeo levantan el cuello y ya dicen sángreme porque ya pues, llevamos 5 o 6 chequeos. Entonces, esto nos permite ya determinar realmente una dinámica de anticuerpos. Bueno, PIRS, no tenemos vacuna en Colombia. Desde el año 2001 no tenemos vacuna contra el virus del PIRS. Yo creo que es una opinión personal
Creo que esto nos ha ayudado a que no tengamos tanta variabilidad genética en los virus que tenemos en Colombia. Sin embargo, hay mucha discusión sobre el tema, pero sigo con esa posición que lo ideal es eso. Vamos ya para influenza porcina. Ya vamos acercándonos al final. Vamos con influenza porcina. Sabemos y tenemos claridad de que tenemos estos 3 gérmenes en cerdos, H1N1 de origen humano, H3N2, H1N2. Esta es la parte, lo mismo, insisto, diagnóstico, para saber dónde está, cómo se está moviendo, qué se está haciendo. En este caso, identificamos a semana 3, 4 y 6, identificamos el virus de la influenza y el CT, que el CT simple y llanamente es los giros que me tiene que hacer a mí el PCR para determinar el gen, o sea, para determinar que el virus está presente. Entre menos vueltas tenga que dar, es más positiva la muestra. O sea que en este caso, esta muestra 3 es más positiva. Entonces, ahí nos demuestra, y esto es lo que estamos tratando de hacer también con el tema de circovirus, de detectar cuánto carga viral tenemos en estas granjas que en un momento dado pueden estar fallando con el tema vacunal. Ese es un trabajo bien interesante que ha realizado por Colombia. Si no estoy mal, es con una universidad de Estados Unidos, se me va en este momento, donde hicieron 82 aislados de influenza, 57 de esos en Antioquia, 16 en el Meta y 9 aquí en toda la parte del eje cafetero. Ellos hicieron secuenciación y encontraron que el 95 al 99% son idénticos a la fecha, a la cepa pandémica H1N1, o sea, de origen humano. Esto sugiere la introducción de cerdos por humanos, zoonosis reversa. Hay granjas hoy en Colombia que le están exigiendo a los operarios vacunarse contra influenza. Y eso ha hecho que la prevalencia de la enfermedad en estas granjas disminuya. Entonces, es un llamado importante a que siempre tengamos que tratar de hacer esas secuenciaciones, identificar esto. Afortunadamente, acá en Colombia tenemos gente que viene trabajando este tema. Este es un tema simplemente una serología también. Es un box plot, ¿sí? Donde determinamos lo máximo y lo mínimo que encontramos. En este caso es una ELISA de bloqueo. Hay que tener mucho cuidado siempre que vamos a hacer un análisis de una serología, de determinar qué kit estoy utilizando. El kit, esta ELISA de bloqueo, los cerdos positivos son los que más se bloquean, donde hay más anticuerpos. O sea que los que están por debajo de la línea son positivos. Y lo mismo hicimos en otra granja donde teníamos sospechas de problemas de influenza. Empezamos a chequear los lechones, fueron algunos que chequeamos acá en semana 2 contra PIRS y contra circovirus. No puedo. Hola. En semana 3 encontramos influenza, o sea, y lo mismo, repito, esto es una ELISA, o sea que estamos detectando es el anticuerpo. Positividad en semana 3, semana 4, semana 5. Ahora lo que estamos haciendo es buscar si el virus realmente está ahí. Es muy claro, ahí hay contacto con el virus y nos está produciendo unos anticuerpos. Ya lo que tenemos que detectar es dónde se está moviendo el virus. Si el virus se está moviendo en el momento en que yo estoy generando una vacunación, si estoy vacunando con 2 dosis, pues voy a tener problemas realmente con la eficacia de esa vacuna. Y es claro, por eso hablamos de complejo respiratorio porcino, porque normalmente son coinfecciones. En este estudio que hicieron en la Universidad de Iowa, vieron que circovirus tipo 2 se estaba relacionando más con PIRS, en el 52% de los casos. En estos hemos encontrado acá en Colombia casos serios donde hay circovirus y donde tenemos PIRS, generando mortalidades supremamente alta en ceba. Micoplasma con circovirus, 36%. Casos de neumonía y septicemia, 22%. Miren, influenza, 5,4% y circovirus solo. Entonces, este es realmente la parte que tenemos que identificar claramente. ¿Cuáles son las coinfecciones? Y no nos podemos quedar en un solo germen. Ah, no, es que somos libres de PIRS. Sí, somos libres de PIRS, pero ojo, ¿cómo está el micoplasma? ¿Está realmente estabilizado en granja? ¿Cómo está mi influenza? ¿Está estabilizado o no? Entonces,
siempre tenemos que mirarlo como un complejo respiratorio porcino y con las coinfecciones. Cuando tenemos dudas de esos anticuerpos, cuando sabemos que son granjas inestables, lo que nosotros estamos recomendando hoy en día es trabajar con Circumven PCBM. Esta vacuna es una vacuna que viene tanto circovirus como micoplasma y donde digamos que la forma de transmisión y la forma donde vemos que circovirus y micoplasmas están más o menos similares, trabajamos vacunaciones a 21 días y 3 semanas después. Ojo, 3 semanas después, para generar la mejor inmunidad, hacemos la segunda vacunación. Vuelvo y repito, mucho cuidado, sobre todo en estos momentos, cuando se está vacunando acá, que no tenga viremia, que no tenga circulación de influenza, que no tenga circulación de PIRS. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ojo con cuando se maneja unidosis, que si estoy manejando acá y con niveles muy altos de anticuerpos, todas las vacunas no me generan ese bloqueo a esos anticuerpos maternos. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Aquí, cuando estoy acá, hay que trabajar con una vacuna mucho más inmunogénica. Cuando yo voy con 2 dosis, voy a la fija. O me funciona esta o me funciona esta. Y si no, y si tengo dudas, porque circovirus tiene ese tema, un solo animal que me quede mal vacunado, o si estoy teniendo problemas de limpieza y desinfección en granja, el circovirus lo vamos a tener más presente en el medio ambiente que en el mismo cerdo. Entonces, ojo con todos esos programas, ojo con todos esos programas de limpieza y de Esta vacunación que está haciendo es buena, man. Bueno, aquí haciendo digamos que un resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita. Hemos hablado de circovirus, hemos hablado de micoplasma, hemos hablado de programas de 1 dosis, de programas de 2 dosis, y bien importante que tenemos que tener duración de inmunidad. Las vacunas todas no producen la misma inmunidad. Miren en estos casos que Porcilis PCB produce inmunidad de 25 semanas. Entonces, ahí estoy asegurando yo que me está cubriendo hasta el final. Granjas que están sacrificando con pesos bastante altos, hay granjas que sacrifican 140, 150 días, tienen que revisar bien esa duración de inmunidad. Yo puedo hacer la vacunación, como les decía, combinada, cuando tengo claridad en esos anticuerpos que no se me van a generar. En el caso de Porcilis PCB Hayo, que tiene un ayudante que es Emunate, nos va a generar 22 semanas para circovirus y 21 semanas para micoplasma. Entonces voy a estar completamente seguro que me va a cubrir toda la producción del cerdo. Cuando yo ya empiezo a plantear 2 dosis, en este caso son unidosis, Porcilis PCB y Porcilis PCB Hayo son unidosis. Cuando yo ya veo inestabilidad y prefiero trabajar con las 2 dosis, ya es muy claro. Nos va a generar inmunidades de 22 días, de 22 semanas, perdón, y 21 para micoplasma. Y tienen otros diluyentes completamente adyuvantes diferentes a los que tenemos acá, Emunate y Exol. En este caso es Microsol Diluvac Forte, que es un acetato de alfa tocoferilo, que es una vitamina E, me genera por sí solo el adyuvante una muy buena inmunidad. Entonces, es muy claro, todos estos productos que tienen circovirus están basados en la fracción ORF2, o sea, es en la parte inmunogénica del circovirus, no más ahí, no más ese coso, no es ni el virus completo, ni pedazos del virus, solamente es la parte inmunogénica. Por eso la respuesta es tan buena de estos biológicos. Siempre, en cualquier granja, toda granja es un mundo aparte. Toda granja tenemos que revisar muy bien cómo es el manejo de la enfermedad a lo largo del proceso de producción. No podemos segmentar, no nos podemos ir solamente a la parte de ceba, que tengo el problema ya, solo la parte del precebo, solo cría. Eso es un proceso completamente que va pasando de fase a fase y cada fase la tenemos que determinar. Tengo que ir a la cría para estabilizar la granja de cría. Tengo que revisar mis hembras de reemplazo. Tengo que determinar la edad de ingreso. ¿A qué edad me están ingresando esas hembras? ¿Sí me está dando tiempo para hacer el plan sanitario?
Las granjas que tienen su propio centro de multiplicación cerrado o CMC, pues tienen ventajas bastante grandes porque no van a estar entrando animales, van a tener menos posibilidades de que se infecten esos animales en el transporte, que lleguen con otros. Tenemos digamos que la inmunidad de granja. Hay todavía mucho productor que compra diferentes fuentes, pues no tanto en cría, pero sí en ceba. Tienen que tener en cuenta que cuando yo tengo diferentes fuentes, cada fuente es una causa de problemas diferentes. Esquema sanitario en la fuente, normalmente las genéticas digamos, responsables le dan el plan sanitario que vienen manejando a las granjas. Introducción de semen, no compren semen donde no conozcan la sanidad. Tenemos que identificar esas causas de problema y siempre las estrategias de intervención son multifase. En muchos casos tenemos que recurrir a la utilización de medicaciones estratégicas. Los biológicos no son milagrosos, ellos no impiden que el animal se infecte, ellos nos van a ayudar y vamos a hacer un control de las enfermedades. Otras soluciones del complejo respiratorio, tenemos APP, vamos a hablar muy rápidamente de APP, vamos a hablar de Glasser también, vamos a de rinitis, y en la parte final vamos a ver lo que viene trabajando Betiplus y MSD como seguimientos. Esta familia Pasterellaceae es un dolor de cabeza, lo que es el Actinobacillus, lo que es ya la famosa Glasserella, para que no se dejen por ahí descrestar, ya es el famoso Haemophilus, que es un HP, como les decía ahora, porque los problemas que genera son demasiado severos, y la Pasteurella. La Pasteurella la tenemos muy olvidada. Muchas veces vamos a granja, revisamos problemas y vemos que hay, no, ¿qué está pasando? Tengo problemas de tos, tengo unas policerositis, tengo unas lesiones como similares a APP, pero no es APP. Descuidamos la Pasteurella y muchas veces la Bordetella también la descuidamos. Creo que para todos esto es común. Esto yo creo que no hay granja en el mundo que no haya vivido este tipo de lesiones. En este caso son lesiones producidas por Haemophilus llamada Glasserella parasuis, y lo digo porque se hizo el diagnóstico realmente, se tomaron hisopados de esos fluidos y se identificó realmente el Haemophilus parasuis. Esto es muy típico, esta es policerositis, pero no nos podemos confiar porque no solo Haemophilus parasuis o Glasserella produce estas lesiones. Para yo estar tranquilo, hacemos cultivos de pulmón y hemos encontrado Haemophilus parasuis y hemos logrado hacer antibiogramas para ir a la fija cómo voy a trabajar. No es fácil, no es fácil. Tienen que ser gente con una experticia bastante buena para el cultivo porque no es sencillo. Cuando yo hago histopatología me dicen o es Haemophilus parasuis o es Streptococcus suis. Entonces yo me voy más a tratar de hacer el cultivo. También tenemos PCRs, que en estos casos, por ejemplo, aquí detectamos en semana 3, 4 y 6 detectamos Haemophilus parasuis por PCR. Ahí detectamos como tal la bacteria. Y diagnóstico diferencial. Esto fue una granja donde recibimos que venga, es que no está funcionando la vacuna de Glasser. No está vacunada. Oiga, esa vacuna no sirve para nada. Resulta que chequeamos pulmones, chequeamos a 5 semanas y en los cerdos lo que encontramos fue Streptococcus suis. Entonces, si yo tengo un Haemophilus parasuis, ¿sí? Y estoy vacunando contra Haemophilus parasuis, pero tengo un Streptococcus suis, no va a servir para nada. Entonces, no es que sea la vacuna, el problema fue el diagnóstico. Entonces, diagnóstico es lo que siempre necesitamos hacer. Miren este caso, policerositis fibrinosa, Haemophilus parasuis, yo siempre la pongo de primera porque es Streptococcus suis. Hay un estreptococo que puede generar una problemática muy brava, muy similar. Simplemente el estreptococo genera a veces más meningitis que el mismo Haemophilus. Escherichia coli. Es una Escherichia similar a la que ataca a las aves. Genera también esos sacos aéreos en las aves completamente congestionados. Una Escherichia coli puede también generar este tipo de policerositis. Y miren en este caso, Mycoplasma yorrinis,
donde en el año pasado hicimos cultivos, hicimos PCRs y encontramos también donde estaba fallando aparentemente la vacuna de Glasser, era que era un problema de Mycoplasma iorrinis. Entonces, y se aisló del líquido abdominal y del líquido pericárdico. Aquí es muy importante utilizar medios de transporte, utilizar hisopos, hacer hisopados de ese corazón, de esos líquidos y meterlo inmediatamente, porque son gérmenes que en el cerdo hacen el daño completamente, pero sale del cerdo y se mueren supremamente fáciles. Por eso le digo yo HP al Haemophilus parasuis. Entonces, lo primero es diagnóstico claro, saber qué es lo que está pasando, saber qué es Haemophilus parasuis. En el caso de Porcellus Glasser, tenemos una cepa que es, en este caso, es el serotipo 5. La gran ventaja que tiene Porcellus Glasser es que ese serotipo 5 nos genera inmunidad cruzada contra el serotipo 1, que es de los más patógenos y más bravos, yo diría patógeno, ¿sí? Como tal, que ataca al cerdo, se puede generar mortalidad en 48 horas. Usted empieza a ver los animales, es simplemente que caen. Lo mismo serotipos 12, 13 y 14. O sea que tenemos por lo menos 5 serotipos que estamos descubriendo con Porcellus Glasser. Tiene Diluvac Forte, que es vitamina E, como les decía ahora, alfa tocoferilo, que es una vitamina que nos genera una muy buena aceleración de ese sistema inmune. 2 semanas después de la segunda dosis arrancamos y tenemos inmunidad de 14 a 17 semanas después de la última vacunación. Bueno, vamos muy rápido, vamos despacio, nos tomamos un poquito de... Bueno. ¿Alguien no entendió desde buenas tardes? ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, aquí les empiezo a dar unas malas noticias. Y es que a partir del año pasado ya se descubrieron más serotipos de Actinobacillus pleuropneumoniae, ¿sí? Y es un grupo de investigación bastante interesante, pues partamos de que está Marcelo Gottschalk, que diríamos que es como la persona que más ha trabajado y más definitivamente ha estudiado lo que es el APP y el Haemophilus parasuis. Ya vamos en el serotipo 18, antes hablábamos de 15, el año anterior se descubrió el 16, ya hicieron la propuesta para el 17, para el 18. Esta es una mala noticia. La buena noticia es que esos 18 serotipos tienen APX4. ¿Qué es eso en cristiano? Todas las vacunas, APX4, todos los Actinobacillus pleuropneumoniae tienen APX1, APX2, APX3 y APX4. ¿Qué es eso? Son toxinas. La APX1 es citotóxica, citolítica. Ella genera rompimiento de las células a nivel de completamente del pulmón. Es la que genera y empieza a ver uno cerdos con vómito, empieza a ver dentado de perro, disnea, sangre. Esa APX1 es la que genera este tipo de lesiones. Alguien por allá me preguntaba y me decía que si a los cerdos les daba carbón, ¿sí? El mismo famoso carbón Chauvet del ganado. Y la gente cuando ve este tipo de cosas dice es carbón. Inclusive encontré granjas donde vacunaban contra el carbón del ganado. No tiene absolutamente nada que ver. Esta APX1, como les digo, es citotóxica y citolítica, rompe completamente el pulmón y lo que se ve es este sangrado. Esa es la primera seña de que uno puede tener un problema de APP. No solo APP da esto, pero es un indicativo. Cuando yo ya hago la necropsia y veo estos pulmones, veo la pleuritis, veo estas áreas de necrosis tan severas, ¿sí? Y este edema interlobulillar, alguien me decía, no, Carlos, es que hay virus. No, el virus, pueden haber virus, sí, pero el solo APP genera este tipo de neumonía que podríamos llamar de tipo intersticial también, pero generada por bacteria, no necesariamente por virus.
Entonces miren las pleuritis y miren las áreas de necrosis tan severas que se generan. Este es de ese mismo caso, ¿sí? Hay casos menos severos donde hay más nódulos necróticos en otras partes, pleuritis y esas áreas de necrosis. Ya cuando uno abre el pulmón, ve esta necrosis tan severa. Eso prácticamente lo produce el APP, con nombre y apellido, Actinobacillus pleuropneumoniae. ¿Qué hay que tener cuidado? Y es que yo siempre tengo que ir al diagnóstico, ¿sí? Si hemos hablado de diagnóstico. En este caso, mire, 120 horas y solamente había unos bacilos gram negativos. A las 144 horas de empezar el cultivo en el laboratorio, se aisló Actinobacillus pleuropneumoniae. Entonces hay que decirle al laboratorio, espéreme, deme tiempo, si vio bacilos, sigamos y después hagamos ya las pruebas para determinar cuál Actinobacillus, que si es el Actinobacillus el que tengo. Y asociado a un antibiograma, ciprofloxacina, florfenicol sensible, tiamulina, oxiciclina. En este caso teníamos muchas herramientas. Hay en casos donde hemos encontrado que hay mucha resistencia ya a muchos antibióticos. Esta es una forma de hacer el diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Actinobacillus suis, Actinobacillus rossi, Actinobacillus porcitoncillarum. El caso del porcitoncillarum es un actinobacillus que está en la amígdala del cerdo, está ahí, está incrustada y no hace absolutamente nada. Da serología alta, lo mismo que el actinobacillus, pero no. Entonces, cuando yo voy a hacer diagnóstico, utilizo solo Aedes APX4. ¿Por qué? Como veíamos al principio, cuando veíamos todos los serotipos, ¿sí? Esta que veíamos acá, aquí APX4, que es lo que yo estoy chequeando con ese serotipo, está en todos los serotipos de Actinobacillus pleuropneumoniae. Entonces, ahí es clave y es claro. Ahí me está diciendo, hay APP, hay Actinobacillus pleuropneumoniae, ¿sí? Entonces, chequeando esta granja, semana 3, anticuerpos maternos, semana 6, anticuerpos maternos, como esto es transversal, yo, si fuera longitudinal, esto debería estar acá. Semana 9, todavía tengo anticuerpos maternos. Entonces, acá empiezo a mover yo la vacuna. Así la etiqueta diga semana 6, semana 10, yo debo de correrla más para evitar estos anticuerpos. Y mirar dónde se me está produciendo la problemática. En esta granja no teníamos problemas a semana 21, a la parte final. Pero miren esta otra granja. Semana 4, esto es un transversal, semana 8, anticuerpos maternos disminuye y volvió a subir. Tengo animales muy positivos y animales negativos. Positivos, negativos, positivos y negativos. Aquí sí me estaba matando el Actinobacillus pleuropneumoniae cerdos. Hay que tener cuidado con el diagnóstico porque hay kits que determinan proteínas de membrana y chequean APX1. Eso no es exclusivo del Actinobacillus pleuropneumoniae. Cuando yo chequeo proteínas de membrana y el APX1, con esos kits estoy chequeando Actinobacillus. Puede ser Porcitoncillarum, puede ser Actinobacillus suis. Eso lleva a muchos errores y a determinar que supuestamente hay Actinobacillus en granja, Actinobacillus pleuropneumoniae, donde realmente hay es solo Actinobacillus, que pueden en un momento dado generar serología, más no generar mortalidades y generar sintomatología. Entonces, diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. En el caso de Porcilis APP, es una vacuna subunitaria que tiene 3 toxoides, tiene el APX1, APX2 y APX3. Y esto es fundamental, porque esto me permite a mí diferenciar animales vacunados con animales infectados. Cuando yo hago APX4, el kit de APX4, estoy determinando que ese animal realmente está infectado, porque ese APX4 solo la excreta el Actinobacillus pleuropneumoniae cuando está en pleno crecimiento, cuando está en desarrollo. También tiene proteínas de membrana y tiene Diluvac forte, que es la vitamina E. Entonces, aquí, como les decía, semana 6, semana 10, yo tengo que separarlo de esos anticuerpos maternos. Si yo aplico la vacuna cuando hay muchos anticuerpos maternos, se me va a bloquear. Entonces, puedo correrla si tengo el problema más al final. Como les decía,
esa es una de las herramientas. Tenemos otras herramientas. Es una vacuna muy segura y eficiente. La relación costo-beneficio es increíble. Hemos tenido granjas donde han tenido mortalidades del 5 o 6%. Cuando entramos con la vacuna en el momento de óptimo de vacunación, hemos generado llegamos al 2%, 2,5%. Ese 2,5% paga cualquier vacuna. Entonces, siempre es claro tener esto, anticuerpos maternos, dónde me caen y dónde estoy aplicando yo, ¿sí? Y dónde tengo mi reto, dónde tengo mi problemática para saber dónde estoy. Yo puedo tener algún nivel de anticuerpos acá y vacunar, pero si son muy altos acá a semana 6, me debo de mover más a semana 8, semana 10, dependiendo todo dónde está realmente. Y lo más importante es 4 semanas entre las dos aplicaciones. Todos los biológicos son diferentes. Entonces, no pueden coger, que es que está como vacuna cada 15 días, yo vacuno cada 15 días. No. Ojo, cuando hablamos de 4 semanas es porque se ha hecho el trabajo, estas multinacionales gastan mucho en investigación y determinan exactamente qué es la mejor. Lo mismo pasa con circovirus. Cuando se habla de 3 semanas, es 3 semanas, no 2, ¿sí? Entonces, tenemos que ser claros que a veces llegamos a granja y vemos, no, es que están vacunando aquí, pero con 2 semanas de intervalo. No, venga, señor, movámosla, veamos las diferencias y empezamos a ver los resultados. Rinitis atrófica. Yo si le preguntara aquí a los productores, ¿tienen rinitis? No tenemos rinitis. Desafortunadamente hay que hacer diagnóstico. Pasteurella multocida y bordetella es la causa y tiene toxinas también. Entonces, estos son los cornetes completamente normales y mire lo que pasa cuando miren el tabique nasal completamente derechito y miren las voluptas cómo están. Eso es un cornete completamente normal. Y esto es lo que nos pasa cuando vamos a planta de sacrificio y hacemos cortes. Cornete completamente torcido. Por aquí, como les decía ahora, entran cocodrilos, entra circovirus, entra hemófilus, entra hasta el coronavirus, entra por ahí. Entonces, ojo con esto. Miren estos animales. Los animales los chequeamos en granja y los chequeamos en los corrales antes de hacer esto. Y no se veían torcidos los hocicos. Cuando ya empezamos a ver esto, empezamos después a marcar los cerdos, los marcábamos en la trompa para ver qué estaba pasando y efectivamente no muestran. O sea, las bacterias, los virus van generando defensas y ya esa nariz torcida, ese sangrado, es muy raro verlo. Pero cuando hacemos este diagnóstico en planta de sacrificio, encontramos que tenemos el problema. ¿Que está fallando la vacuna de micoplasma? Ojo. ¿Que está fallando la vacuna de circovirus? Ojo, tengo rinitis o estoy aplicando las vacunas donde no es. Pasteurella multocida, aislada de un pulmón de cerdo de 4 meses donde teníamos muchos problemas y la sensibilidad a enrofloxacina. Diagnóstico es lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo controlamos la rinitis atrófica progresiva? La controlamos vacunando las hembras en la gestación y va a transferir anticuerpos vía calostro a los lechones. En este caso, que valga la pena decirlo, MSD tiene el portafolio más amplio y más completo que hay en Colombia sobre las vacunas, yo creo que en muchas partes del mundo. En este caso, la Porcilis ARTDF tiene células de bordetella bronquiséptica inactivadas y produce una toxina truncada, o sea, simplemente le hacen una delección a esa toxina para que no genere la problemática. Entonces tiene tanto la bordetella, tiene la proteína y tiene la pasteurella multocida. Entonces es la vacuna más completa que tenemos en el mercado. Como les decía, tiene también vitamina E de alfa-tocoferol acetato, ¿sí? Estimula los linfocitos T y B. No vamos a entrar en cuestiones de inmunidad porque aquí sí nos quedamos todo y no vamos a entender ni el 5%. Entonces, tiene un largo periodo de inmunidad, tolerancia bastante fuerte y lo que generamos, uno puede en un momento dado, puede utilizarlas con otras vacunas porque tienen el mismo adyuvante. Entonces, en este caso, ¿sí?, esta proteína sí nos genera anticuerpos neutralizantes contra la pasteurella multocida. Entonces, ahí es donde es claro, esa toxina sí lo vamos a generar y vamos a
a esa toxina bajarla, que es la que genera el daño de los cornetes y ese desvío. ¿Cómo vacunamos? Lo ideal es que la última dosis me quede mínimo 2 semanas antes del parto. En este caso trabajamos la hembra, nos genera muy buena inmunidad, ¿sí? En caso de primerizas, trabajamos 8 semanas antes del parto y 6, 2 semanas, en este caso, acá de esta primera vacunación, ¿sí? La realizamos y después la realizamos lo mismo, 4 semanas después, ¿sí? 4 semanas después hacemos la segunda dosis, ya sea semana 8 y 4 o semana 6 y 2 antes del parto, ¿sí? Y ya en las subsiguientes partos, ya en hembras adultas, solamente una dosis 4 a 2 semanas del parto. Yo recomiendo más 4 semanas porque me genera mucho más inmunidad. Entonces, aquí resumiendo un poco lo que llevamos hasta ahora, espero que haya sido claro. Y insisto mucho, yo muestro mucho esto en todas mis charlas, y es que desafortunadamente hablamos de una triada, yo hablo de más de triada, hablamos de 5, el cerdo, el virus, las bacterias, los hongos van mutando, ya estamos hablando de circovirus tipo 2, circovirus tipo 3, circovirus tipo A, B, C, D, F, van variando de acuerdo a la presión que nosotros le vamos generando. El medio ambiente, la nutrición es clave y la inmunidad que yo estoy generando en mi granja. Ojo, que por forma inadvertida, todos esos sistemas de producción porcino hemos ido generando condiciones para evolucionar los patógenos. El uso y abuso de antibióticos. Al nacimiento, aplíquele este antibiótico. A los 10 días, aplíquele este antibiótico. A los 21, aplíquele este antibiótico. ¿Qué estamos generando? Una resistencia en las bacterias y estamos generando que el cerdo no me coja inmunidad. Entonces, esto tenemos que irlo cambiando y los tenemos que ir llevando. El porcentaje de reposición, insisto, ojo con eso, calostro, movimiento de camadas, 0 movimiento de camadas. Donde hay PIR sí que es razonable esto. Hay factores ambientales que no son infecciosos, que nos generan muchas de estas problemáticas. La presión de infección la aumento demasiado cuando tengo problemas ambientales. La densidad. Yo hoy entiendo a muchos productores porque han tenido que ir represando, pero bueno, ya como les decía, ya somos más optimistas, ya están saliendo más, está mejorando el precio. Calidad del agua, bien importante. A veces trabajamos con aguas impotables. Limpieza y desinfección, a veces lo pasamos muy por encima. El vacío sanitario es clave, es fundamental. Suministro de agua y alimento, no hacer restricciones. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía que ver con las enfermedades. Vamos a ver ahorita, ya muy corto, ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a ver qué programas tenemos entre BetiPlus y MSD asociados a todos estos planes vacunales. Este sistema de evaluación de pulmones, como les contaba ahora, pues en la época que estuve yo en MSD ya lo realizábamos. Esta diapositiva es de esa época, bastante viejita, pero muy actual, y que hay que tener muy claro, cuando se hace un chequeo en planta de sacrificio, tiene que ser ponderado. ¿Por qué? Porque miren que el pulmón derecho es mucho el volumen. Estamos hablando del 61% del pulmón derecho. Entonces, si yo hago una inspección en rastro y no tengo en cuenta este ponderado, tengo un error en ese chequeo. Miren el pulmón izquierdo, mucho más pequeño, con un 39% de la capacidad pulmonar. Este sistema es un sistema bastante rápido, bastante sencillo. Si yo tengo lesiones hasta el 25% le doy 1, hasta el 50% le doy 2, hasta el 75% le doy 3, y si es hasta el 100% de este lóbulo, le doy un score de 4. Lo mismo apical, en el cardíaco, hago lo mismo, y nunca se olvide el accesorio que está por aquí debajo, que es el 5%, y lo mismo se hace en el lóbulo diafragmático. Entonces, esto es lo que evaluamos, miramos acá, bueno, esto tiene el 50%, entonces aquí le ponemos 2. Aquí tiene hasta un 25%, entonces le pongo 1. En este tiene hasta un 15%, le pongo 1, diafragmático, cardíaco y apical. Entonces, lo mismo hacemos en cada una de estas inspecciones. 25, 50, 75 y 100. Yo he hecho varios
comparativos con las diferentes formas y son realmente muy similares. ¿Qué es importante? Determinar qué es cicatrización. La cicatrización es más grave que este tipo de lesiones que son agudas. Estas lesiones se me están dando a mí 2, 3 semanas antes del sacrificio. Esta lesión de cicatrización me está dando a mí en el precebo, me está dañando el pulmón desde allá. Entonces, ahí es lo que tener claro. Esto era lo que utilizábamos hace años, apical izquierdo, cardíaco izquierdo, diafragmático, le metíamos el dato, la matriz simplemente nos da, cogíamos el apical, si había cicatrización, pleuritis, absceso, el SPES, que ahorita les explico, pero hoy en día esto ha cambiado completamente. Ya desde un celular, simplemente la plataforma Respeak está en línea, metemos los datos, ¿sí? Ahí evaluamos cada lóbulo y la severidad de lesión, evaluamos la prevalencia, pondera cada pulmón y solo evalúa esa consolidación. Estos son datos que sacábamos nosotros en mi época de MSD, datos muy buenos, con índices de neumonía muy supremamente bajos, ¿sí? Prevalencias muy bajas. Y esto es lo que tenemos hoy. Es exactamente el mismo sistema. 0, si no tengo lesiones. 1, cuando veo este tipo de lesión. 2, cuando voy hasta el 25%. 3, hasta el 75%. Y cuando es el 100%, le pongo 4. Simple y llanamente. Este es digamos, el formato de MADEC que ya ha sido modificado. Y lo mismo evaluamos API, que es la parte que nos determina si tenemos compatibilidad con problemas de APP, con Actinobacillus pleuroneumonía. Eso es lo que llamamos SPES o API. Estos son datos de granjas no vacunadas con MSD, granjas de la competencia. Se chequearon 24 y aquí 69 cerdos. Miren la prevalencia altísima, 75 y 86. Aquí hablamos de hepatización, yo hablo más de consolidación, pero eso es un tema que se vino así desde Brasil, ¿sí? Casi el 10% en los dos, y miren el índice de neumonía. Cuando yo tengo índices de neumonía por encima del 0.9, estoy grave. 1.9 y 1.3, y miren los de APP, 0.8 y 0.71. Estas son granjas vacunadas con todo el plan MSD, circovirus, micoplasma, aquí utilizamos APP, miren los niveles bajísimos, y miren los índices de neumonía supremamente bajos. Entonces, con el plan sanitario de la competencia tenemos índices de neumonía de más de 1 acá, y con los planes sanitarios de MSD estamos teniendo este tipo de resultados. Entonces, eso nos permite ese seguimiento, tanto con serologías, con PCRs y en planta de sacrificio determinar. Como les decía, a mí no me tocó eso en mi época, ahora desde Betiplus me está tocando cuando hacemos chequeos simplemente con el celular, un celular que lógicamente lo destinamos para esto, no para entrar con ese celular a las granjas, entramos solo a las plantas de sacrificio, simple y llanamente en el programa, le damos 1, 2, 3, 4 de acuerdo, inmediatamente esa plataforma, cuando terminamos, nos genera un informe, que este es el informe, aquí se lo muestro más cerquito, no les digo el cliente porque yo sé que hay mucho chismoso y le encanta, ay, mira este como tiene el índice de neumonía de volado. No, siempre hay confidencialidad con la información, eso lo sabe el cliente y no nadie más. Esto fue un chequeo que hicimos, ¿sí? 80 observaciones, miren el índice de neumonía 0.91, consolidación del 4.5, no había abscesos y no había nódulos. Entonces, y nos permite tomar fotos de cada uno. Entonces, esto inmediatamente va al cliente y va a la plataforma. Esta es otra granja vacunada con todo el programa de MSD, 62 observaciones, 4 con lesión, una prevalencia supremamente baja. Miren el índice de neumonía, el área de hepatización muy baja, 0 abscesos, 0 nódulos, hay cicatrizaciones. Entonces, aquí es donde, les digo, nos vamos más hacia el preseo y las primeras fases del levante a ver qué es lo que está pasando. Y lo mismo con las pleuritis. Este es otro programa que tenemos que es desarrollado por MSD. José Fernando Naranjo le ha trabajado muy duro a estos programas, VacSecure, que nos permite identificar cómo están vacunando en la granja. Entonces, hemos hecho el ejercicio, vamos 2 personas, cada uno hace su evaluación, miramos temperatura de aplicación de las vacunas. Eso es un tema fundamental, más cuando tenemos adyuvantes que tienen aceite. Las vacunas tienen que ser muy bien atemperadas.
Esa es una de las claves para no tener reacciones de tipo adverso. La otra clave es no vacunar animales cuando tenemos anticuerpos muy volados. Y también hemos encontrado reacciones cruzadas con otros biológicos de otras marcas. Entonces, ya terminando, para terminar acá, esta es otra de las evaluaciones que tenemos, algo que hacemos con los clientes, lo hacemos de la mano con ellos, inicialmente nosotros se lo explicamos, después el cliente queda con esta información. Entonces, tengamos claro, MSD tiene un portafolio de productos bastante amplio, de acuerdo a la necesidad. Si tengo mayor reto sanitario, me voy con vacunas de 2 dosis. Si sé que el micoplasma y el circovirus los puedo juntar, los trabajo junto. Me evito un chuzón más en el animal. Si ese problema es y tengo que aplicar la vacuna, aplico circovirus en una fecha y aplico micoplasma M+PAC en otra. Porcilis PCB, cuando voy teniendo menos reto, ¿sí? Porcilis PCB mejallo combinada cuando tengo menos reto. Este Porcilis Aidal es otras vacunas que estamos utilizando solo en algunos clientes donde se aplica una dosis muy baja y utilizando este tipo de aplicadores que son bastante importantes. El cerdo así se ve lindo, pero en el plato es mucho más rico. Venimos creciendo, 2019 ya tenemos un consumo per cápita de 11.2 kilos por persona año. Antioquia tenemos más o menos 25 kilos, pero tenemos países que están por 40, por 50 kilos por persona año. O sea, necesitamos aumentar esto ahora que abrieron los restaurantes, que ya hay más movimiento. Creo que ya se está dinamizando mucho esta línea porcícola. Entonces, siempre, cualquier situación de campo, hay que evaluar la clínica, la sintomatología, el medio ambiente, qué mortalidad tengo, qué morbilidad, necropsias, hacer siempre necropsias en granja. Ahí tenemos un diagnóstico presuntivo. Hacemos un cultivo, una histopatología, un PCR. En otros casos hacemos serología. Evaluamos la producción, evaluamos en planta de sacrificio y tenemos un diagnóstico definitivo. Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Es lo único que nos permite a nosotros tener claridad y que los programas realmente funcionen y que al final esas ganancias diarias, esas conversiones sean lo que quiere realmente el productor. Entonces, hasta aquí tenía mi charla. Muchas gracias. Esto es bioseguridad. Aquí tiene su casquito y mire con lo que va en la cabeza. Ahí fallamos mucho, desafortunadamente fallamos mucho en el tema de bioseguridad. Muchas gracias, ahí están mis datos, está mi correo, carlos.zuluaga@betiplus, por si algunas cosas no las podemos ahorita resolver. Está mi número celular, cuenten con todo el equipo Betiplus, tenemos un equipo bastante profesional. Todos estos trabajos que venimos haciendo en granja es la facilidad y el trabajo que estamos haciendo en equipo. Esto no es Carlos Zuluaga, esto es un trabajo en equipo Betiplus, MSD, con todas las herramientas que tenemos, con este portafolio, que es un portafolio muy extenso y que se adapta a la necesidad de cada uno de los clientes. Muchas gracias, muy amables, y estamos abiertos a las preguntas. Hola, sí, por aquí en el interno tengo unas preguntitas. Perfecto. ¿Cómo hago para saber si mi calostro está bien hecho? Mi calostrado está bien hecho. ¿Qué análisis debería hacer para conocer el estado inmunológico de mis lechones? Bueno, hay una forma, la forma más sencilla. Hay varias pruebas que son más complejas, pero que nos pueden medir inmunoglobulinas G, nos pueden medir inmunoglobulinas M. Son pruebas, digamos, más costosas. Yo estoy utilizando mucho este tipo de serologías porque esa serología me permite a mí determinar qué es lo que me está transmitiendo y sobre todo lo que veíamos al principio en esos box plot. Entre más cerrado sea el box plot, me quiere decir que esos animales están siendo muy bien encalostrados. Me permite a mí determinar eso. Nosotros normalmente lo que hacemos, tomamos entre 7 y 10 lechones y los vamos sangrando. Inclusive, digamos que la primera toma, cuando lo hacemos, también tratamos de determinar en sueros
precalostrales, o sea, tomamos del cordón umbilical, ahí tomamos y podemos hacer esas mismas pruebas. Ya después en semana 1, semana 2, semana 3, sí los sangramos. Ahí sí toca sangrarlos porque es más efectivo y una forma es mostrar esos anticuerpos cómo están ahí. Porque es muy claro, tenemos que diferenciar si ese anticuerpo, si no tenemos vacunas, en el caso de PIRS y de influenza, pues es claro que esos anticuerpos son de origen materno. Entonces, y la otra forma de determinar, pero ya es por PCR, es determinar si me están naciendo virémicos o no. Pero ahí realmente es PCR lo que necesitamos. Entonces, esa forma de longitudinal es una forma de determinar el encalostrado. Como te digo, hay otras pruebas que miden muy certeramente esos cosas, pero son mucho más costosas que una serología. ¿Qué diferencia hay entre una serología longitudinal y una transversal? Bueno, la longitudinal es que yo cojo los mismos animalitos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cogemos esos animalitos, inclusive, como te digo, no los chuzamos al nacimiento, tomamos del cordón umbilical, tomamos la sangre. En algunos casos hacemos PCR para determinar si está el PIRS, si está el circovirus ahí, y en otros casos hacemos realmente ELISA. Entonces, la longitudinal es los mismos cerditos. Entonces esos mismos cerditos se sangran a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. En algunos casos brincamos. Entonces esa es una longitudinal. La transversal es el día que yo me voy para la granja y bueno, sangré las hembras. O sea, me fui para preseo y sangré, o cogí los lechones lactantes y sangré semana 3. Me fui para el preseo, sangré semana 6 y sangré semana 9. O sea, tengo animales diferentes. Entonces, esa es la transversal y me voy a la ceba y hago lo mismo. Entonces, hago un corte ese día y chequeo toda la granja, ¿sí? Pero son animales diferentes. Entonces, longitudinal, los mismos animales los voy chequeando. La transversal, voy ese día y tomo las muestras, pero son diferentes animales. Es mucho más difícil de interpretar porque son animales que pueden venir de primerizas, de segundo, de hembras adultas, pueden venir digamos, de instalaciones no tan modernas, pueden tener, entonces todo eso influye ese resultado. ¿Cuándo utilizar circovirus y micoplasma por separado? ¿Y cómo determino el momento de la aplicación si se me está presentando tos al final de la ceba? Muy buena pregunta. La tos es una sintomatología, entonces cualquier germen que genere problemas a nivel respiratorio va a generar tos. Entonces, digamos, ahí hay un germen respiratorio, hay que primero, yo siempre voy y reviso, miro en la parte ambiental, que no sea un problema de amoníaco, que no sea un problema de falta de ventilación. Y cuando manejo yo una vacuna combinada y cuando manejo un tema diferencial. Hay en granjas donde tenemos producciones que van a los 140, 150 kilos. Entonces yo ahí debo separar la vacuna de micoplasma, la debo aplicar más tardía para que llegue a esos puntos. Cuando yo tengo claridad de que no tengo circovirosis temprana y no tengo micoplasmosis temprana, yo puedo trabajar un esquema general, que es el que normalmente trabajamos con las vacunas combinadas, que es 21 y 42 días. O sea, estamos hablando con 3 semanas de intervalo. Entonces, y ojo con esa de 42 días que no la vamos a aplicar donde haya circulación de PIRS y circulación de influenza, que nos va a generar problemas en esa inmunidad. Entonces, si yo tengo bajos retos, puedo utilizar las combinadas. Voy a la fija cuando tengo bajos retos. Si tengo altos retos, yo prefiero a veces separarlas. Preguntan que si la vacuna, que la vacuna sí, de E. coli es bueno aplicarla a los 90 días de gestación para crear inmunidades desde el momento que nacen. Bueno, E. coli es tema de otra conferencia que ya es la parte entérica, pero es claro, ahí estamos protegiendo ese lechón para esas diarreas neonatales que afectan normalmente en las primeras horas de vida, ¿sí? Del lechón.
Yo prefiero por lo menos al día 90, o sea, siempre hacerlo. En primerizas, hacer la doble aplicación, ¿sí? La doble aplicación, hacerlo con 3 semanas de intervalo. Y ya la última dosis, hacerla por lo menos también con 3 semanas antes del parto, ¿sí? Me gusta más 3 semanas, me gusta más 90 días porque me genera más inmunidad. Pero es claro que ese coli es un coli que afecta al lechón lactante. No tiene nada que ver ese coli con el coli que afecta ya en el precebo, que puede ser que nos puede generar lo que es la enfermedad de los edemas. Esta vacuna de coli es para las diarreas neonatales. Y tiene la gran ventaja también que tiene el toxoide, ¿sí? Para contrarrestar, digamos que digamos que el tema bravo del E. coli son las toxinas, que son las que generan realmente la mortalidad y esa alta diarrea tan severa. La vacuna por coli tiene el toxoide que nos permite generar una muy buena inmunidad, pero la última dosis mínimo 3 semanas antes del parto. ¿Cuál es la diferencia porcentual del plan sanitario con MSD y con Pfizer? La diferencia porcentual, ¿en qué? No especifica. Bueno, Solamente dice eso. yo lo que les puedo decir que estos Del plan resultados, sanitario, no sé. por eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo les puedo decir, no, aquí no es Pfizer. Pues no es Pfizer porque no me gusta hablar de ninguna vacuna de la competencia. Aquí solamente hablo de la competencia y aquí le puedo decir, miren, el tema del índice de neumonía como tal, lo que estamos evaluando acá, tenemos acá índices de neumonía de 1,16 y 1,25, mientras acá tenemos índices de neumonía por debajo del 0,5. Entonces, si hablamos de porcentajes, eh, podemos tener, para mí es lo más importante en estos casos, es realmente de determinar qué media de hepatización tengo y el índice de neumonía como tal, ¿sí? Y la prevalencia, 30-40%. Entonces, mire, por ejemplo, en este caso, 30 y 40% de prevalencia, si nos vamos a eso. Miremos 75% y 86% de prevalencia. No hablemos de Pfizer, hablemos en este caso de una de las competencias con el seguimiento que le estamos haciendo. Entonces, miremos que es una diferencia bastante grande. Estamos hablando del 75 contra el 30%. Estamos hablando de más del 35% de diferencia en el caso de estos de prevalencia de hepatización, o sea, de animales que están siendo afectados. En este caso, miren, de aquí de 24 que estábamos chequeando, 18 afectados, y aquí 60 que evaluamos estaban los mismos 18. Entonces, claro, estamos hablando de que tenemos en ese caso un 45% de diferencia en el índice de neumonía. Es bastante grande esa diferencia. La vacuna de micoplasma se recomienda a los 15 días o a los 21 días después de nacidos los lechones. ¿O a qué edad recomienda? Toda granja es un mundo aparte. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que no la aplico temprano. Esa vacunación a 7, 10 días de vida es un sistema inmune de un cerdo que apenas está en desarrollo y ya lo estamos vacunando, ya lo estamos retando con eso. Entonces, yo lo mínimo que aplico vacuna de micoplasma es a los 21 días. Lo mínimo, 21 días. Yo tengo granjas donde aplico micoplasma a los 42 y tengo granjas donde aplico a los 60 días, la aplico más tarde, porque la problemática la tengo mucho más tarde. Si mi problemática, que no es lo normal, está en precebos, yo tengo que tratar de hacer esa vacunación por lo menos 21 y 2 semanas después, dependiendo del tipo de vacuna que esté utilizando. Normalmente estamos trabajando con 2 o 3 semanas de intervalo de acuerdo a donde se me presente. Pero yo trato de no bajar de 21 días la primera dosis. Bueno, pues en el caso mío, Lorena, no es una pregunta, es un agradecimiento al doctor Carlos Eduardo Zuluaga Botero, que es muy complacido de todo este conocimiento que nos transmitió durante esta tarde. Muy complacido con la actualización, Carlos Eduardo, porque bueno, el tema de micoplasma me suena a mí que
que también pues yo estaba todavía en el tema de la vacunación temprana y me sacaste ahí me actualizaste un poco porque pues yo pensaba que todavía estaba en que tenía que vacunar cerdos para micoplasma 7 días. Entonces ahora con esa aclaración ya me fijaré muy bien en hacer mis programas a los 21 días. Y en cuanto a los programas pues hay un tipo de enfermedades que definitivamente necesitamos controlar, que son circovirus y micoplasma, y hay que vacunar sí o sí, ¿cierto? Entonces, nuevamente gracias por las aclaraciones, Carlos Eduardo. Estás invitado para las próximas reuniones, para todas. Muchas gracias por esa voluntad, por esa solidaridad con este equipo de Italcol, y siempre estarás invitado a nuestras reuniones. Un agradecimiento grande y un abrazo de mi parte. Doctor Hugo Armando Balaguer, hombre, con mucho gusto. Sabes que lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo es con el corazón. Siempre ponemos por delante los resultados del cliente, que el cliente esté satisfecho, que esté contento. Le hacemos seguimiento a los programas, no simplemente es hacer un programa y no. Ves que tenemos muchas herramientas. Ha cambiado algunas cosas desde que trabajamos juntos en MSD, pero bien interesante. Ha sido un regreso a casa. El buen hijo, dicen por ahí, regresa a casa, así sea con Betty Plus, pero Betty Plus tiene digamos que unas fortalezas bastante grandes. Me encanta todo el trabajo que se hace de bioseguridad, todo el trabajo desde la limpieza, aseo, desinfección, todo el tema de tratamiento de agua, de control de roedores, de mejorar esa calidad de agua para el cerdo. Betty Plus, creo que llegué a un punto donde me siento muy satisfecho y donde sabemos que con Italcol siempre ha habido una excelente relación, desde avicultura, porcicultura, siempre han tenido una cosa, así que siempre cuenten con este servidor, hombre, para lo que necesiten, Hugo. Entonces, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que digamos que se generen inquietudes. A mí me gusta en este tipo de cosas es que la gente revise y mire que no siempre haciendo lo mismo se van a obtener los mejores resultados. A veces hay que cambiar y hacer cosas diferentes para que realmente, y más hoy en día que necesitamos muy buenos parámetros técnicos, porque el tema de precios sabemos que nos ha golpeado, pero sabemos que ya vamos para adelante, ya uno siente ya el productor ya lo siente uno más optimista, ya va saliendo de esos atranques. Entonces, bueno, Hugo, no, muchas gracias por tus palabras y siempre cuenten con Betty Plus, siempre cuenten con Carlos Zuluaga para lo que necesiten. Sin duda, doctor Carlos Eduardo, mil gracias. Un abrazo. Gracias, Hugo, lo mismo.